Mi hermano le dijo a nuestros padres, es solo una mujer, denme el negocio a mí. Ellos estuvieron de acuerdo y me dejaron completamente fuera. Estaba destrozada, pero entonces el abogado sonrió y dijo, en realidad, tu abuelo dejó algo especialmente para ti. Cuando mi hermano vio de qué se trataba, su sonrisa arrogante desapareció. Creciendo en el negocio familiar, mi familia era dueña de una pequeña empresa de manufactura que mi abuelo fundó en los años 50. No era una corporación gigante, pero nos daba una buena vida. Después de que mi abuelo se retiró, mi papá y mi tío tomaron el control, y el plan era que la siguiente generación, mi hermano mayor, Nick, y yo, nos hiciéramos cargo algún día. Yo amaba ese negocio. Pasé mis veranos aprendiendo todo, cómo manejar la nómina, la logística y las operaciones. Para cuando tenía 25 años, ya sabía cómo dirigir la empresa. Nick, no tanto. Él pensaba que merecía la empresa solo por ser el hijo mayor. Se la pasó de fiesta en la universidad, apenas si pasó sus materias, y consiguió un título en negocios que nunca usó de verdad. Mientras yo trabajaba semanas de 60 horas, Nick llegaba tarde, se sentaba en algunas reuniones y luego se iba a jugar golf o a beber con sus amigos. Aún así, yo creía que mis padres serían justos. Me equivoqué. La traición. Unos meses antes de que mi abuelo falleciera, mis padres nos llamaron a una reunión. Desde que me senté a la mesa, sentí un mal presentimiento porque Nick tenía una sonrisa de autosuficiencia. Entonces mi papá dijo, hemos decidido que Nick tomará el control de la empresa cuando nos retiremos. Creí que había escuchado mal. ¿Qué? ¿Y yo? Mi mamá me dio unas palmaditas en la mano, como si fuera una niña. Cariño, ¿aún estarás involucrada? Como apoyo para tu hermano. ¿Apoyo? Después de todo mi esfuerzo, ¿esperaban que limpiara los desastres de Nick mientras él dirigía la empresa hacia la ruina? Nick sonrió con suficiencia. Vamos, hermana, no es personal, solo tiene sentido. Soy el hijo mayor. Tú puedes encargarte de los pequeños detalles, ya sabes, esas cosas en las que las mujeres son buenas. Miré a mi papá, esperando que lo corrigiera. Nada, volteé a ver a mi mamá, solo sonrió. Aún tendrás un buen salario, querida, no es como si te estuviéramos dejando fuera. Ahí lo supe. Sin importar cuánto trabajara, nunca sería igual a Nick a sus ojos, solo era la hija. Así que tomé una decisión. A la mañana siguiente, entré a la oficina de mi papá y renuncié. Estás exagerando, dijo. No, respondí, solo que por fin veo las cosas con claridad. Y me fui. El testamento. Unos meses después, mi abuelo falleció, me rompió el corazón. A diferencia de mis padres, él sí creía en mí. Después del funeral, nos reunimos con un abogado para leer su testamento. Nadie esperaba mucho. Mi abuelo había vendido la mayoría de sus bienes, así que mis padres asumieron que todo simplemente les pertenecería a ellos. El abogado repasó lo habitual, donaciones, regalos sentimentales, hasta que llegó a mí. A mi nieta, leyó, le dejo algo que sé que apreciará. No esperaba nada, pero entonces el abogado sacó otra carpeta. Esto es un fideicomiso aparte. Tu abuelo te dejó la propiedad total de su taller original, donde comenzó la empresa. Mi papá se enderezó. ¿Qué? La tierra, el edificio y todo lo que hay dentro, todo es tuyo. Nick se rió. Genial, se queda con un viejo almacén. Mientras tanto, yo dirijo una empresa de verdad. Pero el abogado aún no terminaba. Hay una cosa más. Sacó otro documento. Junto con la propiedad, tu abuelo también te dejó todas sus patentes originales. La sonrisa de Nick desapareció. Verás, nuestro abuelo había inventado varios procesos clave de manufactura que la empresa aún usaba. Nunca vendió los derechos, solo los cedió en licencia a la compañía. Ahora, yo era la dueña. El negocio familiar no podía operar sin ellos. Nick volteó a ver a mi papá. Arréglalo. Pero no había nada que pudieran hacer. Mi abuelo lo había planeado todo a la perfección. ¿Y yo? Yo estaba a punto de hacer mi jugada. Incliné la cabeza. Entonces, ¿necesitas mis patentes para que tu empresa siga funcionando? Nick apretó los puños. Está bien, pon el precio. Sonreí. No. Nick se veía confundido. ¿Qué quieres decir? No, quiero decir que no las voy a vender, las voy a conservar. Por primera vez, Nick se dio cuenta de que ya no estaba en control, y yo apenas estaba comenzando. En los siguientes meses, vi cómo la empresa se desmoronaba. Mi papá intentó encontrar otros proveedores, pero nadie podía igualar el proceso cubierto por mis patentes. Los clientes empezaron a irse, los inversionistas se retiraron y luego comenzaron los despidos. Nick trató de ocultar el daño,
Pero los despidos masivos son difíciles de esconder. La empresa que antes era el orgullo de nuestra familia ahora se estaba cayendo, y yo aún no terminaba. El golpe final llegó 3 meses antes de que vencieran las patentes. Reabrí el viejo taller de mi abuelo, saqué un préstamo, contraté a empleados despedidos y empecé mi propia empresa. Licencié las patentes a mi nuevo negocio, así que si los clientes de mi papá querían seguir usándolas, tenían que venir a mí, y lo hicieron. Cuando las patentes estaban a punto de expirar, la empresa de mi papá apenas sobrevivía. Nick me llamó, sonando desesperado. Por favor, pagaremos lo que sea. ¿Lo que sea? Dejé que el silencio se alargara. No, esta vez, yo tenía el control. Pensé que eso era todo, mi empresa estaba creciendo. El legado de mi abuelo estaba a salvo, y Nick finalmente estaba enfrentando las consecuencias de su arrogancia, pero estaba equivocada. Un año después, recibí una llamada de uno de mis clientes. Deberías ver esto, me dijo, enviándome un enlace. Lo abrí y me sentí enferma. Nick había empezado una nueva empresa, vendiendo un producto que se veía demasiado parecido a mis procesos patentados. ¿Realmente pensó que podía engañarme? Contraté a un especialista y, efectivamente, Nick había robado mi tecnología. Uno de mis empleados había estado trabajando en secreto para Nick, pasándole diseños confidenciales. Estaba furiosa. Nick pensó que lo dejaría pasar, pero presenté una demanda por infracción de patentes, robo de propiedad intelectual y espionaje corporativo. Como mis patentes seguían activas, tenía todo el derecho de demandar. Nick trató de retrasarlo, pero las pruebas eran claras: correos electrónicos, documentos y el testimonio del empleado que se volvió en su contra. Estaba acabado. El juez no solo falló a mi favor, destruyó a Nick. Sus productos robados tuvieron que ser retirados del mercado, y se le ordenó pagar millones. Lo peor de todo, fue que se le prohibió trabajar en mi industria durante 10 años. El nuevo negocio de Nick se acabó antes de empezar. En cuanto al empleado que me traicionó, me aseguré de que fuera incluido en la lista negra. Nick lo perdió todo: su mansión, sus autos, su reputación. Se declaró en bancarrota y terminó trabajando como un gerente de bajo nivel. Mis padres me rogaron que lo perdonara. «Es tu hermano», dijo mi mamá, «cometió errores». La miré y le dije, «No, él tomó decisiones». Luego me di la vuelta y me fui. No les debía nada. Unos años después, escuché nuevamente sobre Nick. Después de fracasar en los negocios, intentó con criptomonedas y NFTs, estafó a las personas equivocadas, y ellos no fueron tan indulgentes como yo. Mientras tanto, mi negocio prosperaba. Expandí el viejo taller de mi abuelo, contratando a personas talentosas e innovando de maneras que Nick ni siquiera podía soñar. Teníamos contratos exclusivos y una excelente reputación. Lo mejor de todo, es que nunca tuve que lidiar con mi familia de nuevo. Un día, recibí una llamada de un socio comercial. «Acabo de reunirme con un tipo llamado Nick. Está diciendo que solía dirigir una gran empresa y tiene ideas innovadoras. Está buscando inversionistas». Sentí que mi estómago se hundía. ¿Qué tipo de ideas? Nick quería empezar una nueva empresa para competir con la mía. Estaba tratando de engañar a nuevos inversionistas que no conocían su historia. Incluso mintió sobre su pasado, diciendo que yo le robé su empresa. Podría haberlo ignorado, pero esta vez quería terminar con él de una vez por todas. Hice algunas llamadas. Organicé una reunión con mi socio para que se encontrara con Nick, haciéndole creer que estaba interesado en invertir. Nick cayó en la trampa. Nick apareció en la reunión, actuando como si fuera alguien importante, con planes de negocio falsos y una historia triste sobre mí. El señor Holloway siguió el juego y luego tendió la trampa. «Me gusta lo que escucho», dijo el señor Holloway, «pero antes de invertir, necesito pruebas». Nick entró en pánico. No tenía nada, así que volvió a robarme. Aceleró la producción de un producto que era una copia de mi diseño, el cual ya estaba patentado. Tuve a mis abogados listos. En el momento en que Nick lanzó su prototipo, lo demandamos de nuevo. Esta vez no solo lo demandamos a él, fuimos tras sus inversionistas, sus proveedores y cualquiera relacionado con él. Sus inversionistas se retiraron. Sus proveedores rompieron relaciones y los medios lo expusieron como un fraude. Justo cuando pensaba que no podía empeorar, compré el espacio de su oficina y lo echamos. Nick ya no tenía nada. Me envió un último correo, suplicando ayuda. Me quedé mirando la pantalla por un rato y luego borré el correo. Nick nunca se recuperó. Lo último que supe es que estaba trabajando como mesero en un pequeño restaurante. Mis padres trataron de culparme, diciendo, «Destruiste a tu propio hermano». Solo sonreí. No, él se destruyó a sí mismo. Me fui para siempre porque, por primera vez, finalmente era libre.
Unos años después, Nick intentó hacer un regreso estafando a la gente con criptomonedas y NFTs, pero eligió a los objetivos equivocados. Pensé que había aprendido la lección, pero algunas personas nunca lo hacen. Mientras tanto, mi negocio creció, me expandí, contraté más talento e hice sentir orgulloso a mi abuelo. Nunca tuve que lidiar con mi familia de nuevo. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate.